complejo deportivo, por ejemplo, una parte que es estructura metálica, la mayoría son así curvos. ¿Y por qué son curvos? Normalmente porque tienen coberturas livianas. ¿Y por qué coberturas livianas? Porque la cobertura liviana normalmente es más barata que la cobertura rígida. La cobertura rígida se utiliza más que nada donde se tiene que procesos especiales. Aquí solamente se necesita es cubrir contra el sol y probablemente contra el viento, dejar que entre un poco de luz. Se puede colocar espaciadas láminas translúcidas de la misma cobertura. Y en general lo que se quiere es tener un techo que aísle de las inclemencias del clima. Eso es todo lo que se quiere en un complejo deportivo. Pero son grandes luces y entonces necesitamos estructuras metálicas porque si quisiéramos hacerlo esto de concreto, es muy pesado y muy costoso. La estructura metálica tiene la característica de ser económica y liviana cuando tenemos grandes luces que atravesar. Cuando tenemos grandes luces y queremos hacerlo con concreto, empezamos a tener problemas que para una luz como esta que están viendo ustedes, tendría que ser un elemento postensado o una cosa así rara, que se tiene que encofrar, costaría muchísimo. O sea, la diferencia de precio en estos casos entre concreto y acero es muy grande. Por eso casi siempre en estructuras metálicas se utiliza donde las luces son grandes y la cobertura que viene encima casi no es pesada. Entonces, solamente para cubrir el clima. Otros usos que también tenemos son los famosos galpones. Y galpones hay de celosía, hay de alma hiena. Los galpones son en general almacenes o también techos para cubrir, puede ser zonas industriales, almacenaje, fábricas, etcétera, etcétera, estacionamientos, cuando son así de una sola agua, hay estacionamientos, muchos estacionamientos que tienen eso. ¿Y qué están cubriendo? Obviamente están cubriendo el sol y la lluvia, básicamente. Las estructuras metálicas, normalmente acá en el Perú, porque vamos a hablar acá en el Perú, yo no quiero o sea, podríamos hablar de muchas cosas y en todo el mundo, pero yo quiero hablarles de solo lo que pasa acá en el Perú, porque hay mucha confusión con respecto a eso. Por ejemplo, las cargas, eh, el reglamento de cargas normales, la norma es 020, habla de cargas hasta de nieve. Y acá en el Perú, nieve, por ejemplo, solo tenemos a partir de 5.000 metros sobre el nivel del mar para arriba. O sea, digamos en nevados perpetuos. Acá casi no nieva. Y entonces, si nosotros empezamos a ponerles cargas de nieve y cosas así extrañas a las estructuras metálicas en previsión de algo que no va a pasar, lo único que vamos a hacer es hacer cargar y cargar y cargar el diseño y el peso hasta que número uno, no sea competitivo económicamente y número dos, que sea un gasto innecesario. O sea, eso tenemos que tenerlo claro. Por eso vamos a tratar de hacer que este curso sea lo más práctico posible. No queremos hablar de cosas que no van a suceder. Inclusive, cuando hablemos de sismo, por ejemplo, vamos a hablar de lo que pasa aquí en la costa. No vamos a hablar mucho de lo que pasa en la sierra, en la selva, porque básicamente no hay gran afectación en cuanto a sismo con las estructuras metálicas porque pesan poco. El sismo es directamente proporcional al peso del edificio. Si estos edificios no son pesados, el sismo los va a mover, pero no los va a tirar. Más efecto dañino sobre un galpón es el viento que el sismo. Entonces vamos a ir conversando poco a poco y vamos a ir avanzando en esto para que tengan claro cómo es que se considera, cómo se calcula, cómo se estructura, sin tener que estar sobrepasando pues requerimientos muy extraños, ¿ok?